Hoy te platicaré del ataque fallido al ejército en Michoacán. Cuando hacían un operativo en una zona boscosa de Michoacán, elementos del ejército fueron emboscados por integrantes de la delincuencia organizada. Sin embargo, autoridades han confirmado que aunque la emboscada sí se concretó, los delincuentes sacaron la peor parte. Los militares lograron abatir a 6 agresores y a detener a otros 6 en los límites de Ciudad Hidalgo y Marabatío. En este video te platicaré de este ataque y demás casos de inseguridad ocurridos en los últimos días en la zona. Bienvenidos al Caporal del 25 de abril, comenzamos. En Michoacán, integrantes de la delincuencia organizada emboscaron a elementos del ejército, pero estos delincuentes cayeron ante los elementos federales. Estás viendo en pantalla una fotografía de la movilización del ejército en la zona tras la agresión. He de aclarar algo. Las fotos que están disponibles sobre este hecho son de los delincuentes y el soldado abatidos, así que por políticas de YouTube y por respeto a la audiencia no te voy a mostrar esas imágenes que son muy fáciles de encontrar en las redes sociales. Pero aquí prima justo la información y no las imágenes explícitas sobre este tipo de acontecimientos. Como ya es costumbre, permíteme mostrarte el punto en donde ocurrió este enfrentamiento ayer lunes 24 de abril. Lo estás viendo en pantalla. Los agresores han sido identificados por las autoridades como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y la emboscada ocurrió en la localidad de Tacario, en una zona boscosa ubicada entre Ciudad Hidalgo y Marabatío en el estado de Michoacán. Estás viendo de hecho la imagen general, vaya en grande, y también aquí ya se logra apreciar a detalle. Según estos reportes oficiales, todo comenzó cuando elementos del ejército estaban patrullando esta zona boscosa y fueron sorprendidos por el grupo delictivo. Sin embargo, los soldados lograron repeler la agresión y aunque se concretó la emboscada de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra militares, entiéndase por emboscada el hacer un ataque sorpresa en contra de alguien. Una cosa es concretar el ataque sorpresa y otra cosa es salir victorioso de ese ataque sorpresa. En este caso, la emboscada se concretó, pero el ejército logró defenderse. Las autoridades han reportado como balance preliminar 6 presuntos agresores y un soldado abatidos. Además, el ejército ha informado también no nada más el ejército, autoridades también del estado han informado de entre 6 y 8 detenidos, de un total todavía desconocido de agresores. Por ahora, con el balance preliminar hablamos de entre 12 y 14 delincuentes, 6 abatidos y entre 6 y 8 detenidos. Digo entre 6 y 8 porque las autoridades han proporcionado 2 números distintos. Sobre el operativo, elementos que participaron en informaron de 6 detenidos, pero el secretario general de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, que confirmó esta agresión y este enfrentamiento y la emboscada, dijo que fueron alrededor de 8, sin ser específico con la cifra. Lo que nos reporta ya ahorita por parte de la Fiscalía y Sedena es que hay alrededor de 8 personas detenidas de la delincuencia organizada ahí en esa región, en un operativo conjunto, porque se sumó la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Lo que sí está confirmado es que uno de los detenidos resultó herido en este enfrentamiento, de tal forma que recibió atención médica, según informaron también las autoridades, obviamente bajo custodia, dado que se encuentra en calidad de detenido, y fue trasladado, según informaron, a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia, pero allí es en donde también está recibiendo la atención médica. Además, a los delincuentes, a los agresores, les aseguraron 12 armas tipo fusil con cargadores y cartuchos útiles. También les aseguraron 5 vehículos, según ha reportado la agencia Cuadratín. Inicialmente este hecho comenzó a correr como un rumor debido a que la emboscada y el enfrentamiento ocurrieron en una zona boscosa y no salió la información rápidamente, ni de manera oportuna, ni tampoco del todo clara. Pero después fue confirmado por fuentes federales esta agresión, este enfrentamiento, e incluso el secretario general de gobierno. Hablaba incluso de que por un alcalde, por el alcalde de Tlalpujahua. ¿Es falsa la versión? Pues aquí estaba el alcalde de Tlalpujahua, pero el tema no fue allá, sino el tema fue entre Marabatío y Ciudad Hidalgo, en esa zona.
Como pudiste notar, entre los rumores estuvo que los delincuentes iban por el alcalde de Tlapujagua, lo cual fue negado por el secretario estatal. Ahora bien, tras este ataque a la movilización se sumaron elementos de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado. Todo este ataque ha ocurrido apenas a 87 kilómetros de Cuitzeo, otro municipio de Michoacán, en donde también han sido reportados hechos violentos relevantes. De hecho, estás viendo en pantalla la distancia que hay entre un lugar y otro. En un recorrido en vehículo calculado por Google Maps en hora y media. Bueno, aquí en Cuitzeo, de hecho del lado izquierdo puedes ver Cuitzeo, del lado derecho fue en donde ocurrió la emboscada, en el punto derecho. En Cuitzeo, que lo tienes del lado oeste, la mañana del pasado sábado, a un costado de la autopista que une Morelia con Salamanca, fueron encontrados 4 cuerpos. 3 eran de mujeres, 1 era de un hombre. Este hallazgo fue hecho gracias a un reporte que llegó al 911, entonces las autoridades se movilizaron y al momento de llegar al punto no pudieron identificar a las víctimas, ni identidades ni las causas de muerte, aunque de manera preliminar policías informaron que pudieron ver aparentes signos de tortura y heridas provocadas por armas de fuego. Este hecho, ocurrido el pasado 22 de abril, resulta relevante porque apenas 3 días antes, el 19 de abril, fueron encontrados otros 4 cuerpos también en Cuitzeo, aunque en la comunidad de Cuaracurio. Y ahí sí fue dejada una cartulina con un mensaje amenazante de la delincuencia organizada, cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades estatales. De tal forma que en tan solo 3 días en este municipio han sido cometidos 2 multihomicidios que han dejado 8 víctimas en total. De hecho, tras los 2 multihomicidios, elementos federales reforzaron la presencia en Cuitzeo, vaya, la vigilancia, con el objetivo de garantizar la seguridad del municipio, pero no nada más del municipio, sino también de los municipios conurbados. De hecho, lo que estás viendo ahora son imágenes del reforzamiento de operativos de prevención y vigilancia con elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Un reforzamiento que se hizo en los municipios de Charo, Copándaro, Cuitzeo, Guandacareo, Indaparapeo, Morelia y Tarímbaro, con el objetivo de frenar la violencia y garantizar la paz a los habitantes. Este reforzamiento incluyó la entrega de unidades de auxilio turístico de la Corporación Ángeles Verdes. En un evento realizado ayer, 24 de abril, también encabezado por el gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, en el municipio de Cuitzeo, precisamente el municipio de los 2 multihomicidios cometidos entre el 19 y el 22 de abril, hace apenas unos días. Así están las cosas en el estado de Michoacán. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.